Bienvenidos todos a otra edición de Hablo Solo, el gusto de recibirlos en este podcast de charlas, de entrevistas, de diálogos, de conversaciones. En esta oportunidad la parte 1 de nuestro diálogo con Gustavo Legal. Gustavo es el ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, es sociólogo con un posgrado de especialización en altos estudios de comunicación social, diplomado también en políticas sociales, que hoy viene en su faceta de escritor. ¿Por qué? Porque escribió una obra llamada Historias de Sicarios en Uruguay, un libro que pueden encontrar en cualquier librería del país. En esta oportunidad, en la parte 1, hablamos del sicariato como concepto, de sus orígenes, de su historia, su evolución, su desarrollo y su llegada al Uruguay, si es que llegó o si es que siempre estuvo, en definitiva. Los dejamos con esta primera parte de un capítulo muy pero muy interesante, de una charla muy atrapante que tuve que fraccionar en definitiva en dos partes porque no le podía sacar nada. El hombre del momento. Gustavo, vamos a empezar por el principio porque esto tiene tanto que hay que ordenarlo. Explicame un poquito la etimología de la palabra sicario. ¿De dónde viene? Porque entiendo que el contexto histórico es muy importante para definir lo que es hoy el sicariato. ¿Cómo empieza? ¿Qué es un sicario? Un sicario es un asesino de alquiler o un asesino asalariado. Es alguien que decide matar por un precio. Por un precio que puede tener una remuneración económica o puede tener una remuneración en especies o puede tener una remuneración también en prestigio. Pero es un precio en definitiva. Un sicario se encuentra en el mercado de la muerte donde hay oferta y hay demanda. Hay una oferta de alguien que está dispuesto a pagar para matar a alguien y hay un ejecutor que está dispuesto a matar por un precio. El origen del sicariato es tan viejo como la humanidad misma, ¿no? Es parte de la condición humana. El origen se retrotrae al Imperio Romano, siglo VIII, donde en aquel momento, fruto de las disidencias que había en el imperio, resuelven un grupo de personas vinculadas al poder en ese momento, resuelven contratar a algunos asesinos a sueldo que les pagaban para eliminar rivales políticos. Y a los efectos de eliminar esos rivales políticos, les daban unos cuchillos largos que se llamaban dagas o sicas. En realidad la palabra que se utilizó en latín era sica. Y le entregaban una sica con la cual tenía que acuchillar, porque la muerte en ese momento era de esa manera. Lo acuchillaban o lo degollaban y tenían que dejar tirada la sica arriba del cuerpo. ¿Era el comprobante de pago? Era la marca de que estas personas habían sido sentenciadas y era una forma de terror. La mafia italiana después hizo algo parecido cuando envolvía un pescado en papel de diario y lo dejaba como parte de la marca de que la mafia había matado a alguien. Y que Entiendo había sido la mafia. Que distintas mafias tienen distintas formas de digamos, dejar su sello sobre los fallecidos. Puede ser la mafia rusa, lo he visto. Exacto. No solo en películas, también en fuentes más. Sí. Bueno, y hoy en el Uruguay del 2021 hay grupos criminales que matan o torturan a personas vinculadas a otros grupos y donde le cortan la oreja o le cortan un dedo, una mano, o le hacen una determinada marca en el cuerpo para que quede claro que, bueno, han sido objeto el foco de ese grupo. O sea, el tema del dejar la marca de la muerte es parte de la cultura mafiosa. Y en aquel momento, estamos hablando del Imperio Romano, mataban con esa sica y la dejaban arriba del cuerpo para que se supiera. De ahí, de esa palabra sica, vino la denominación de sicarium, con M, a las personas
que llevaban adelante este trabajo o este servicio por ese precio. Y en el idioma español esta palabra la retoma el idioma español y la Real Academia Española en la década del 80, particularmente por el fenómeno del sicariato instalado en Colombia. Claro, la guerra de cárteles. Exactamente. Y la escuela de sicarios, muy nombrada y muy conocida, que instaló Pablo Escobar. Sí, hace poco falleció Popeye, que era el sicario más conocido, que tenía como una presencia mediática muy, muy zarpada. Popeye fue uno de sus jefes. Bien. Él se atribuye que había matado directamente a más de 300 personas y había dirigido la muerte de más de 3.000. Estuvo preso 23 años, creo, o 24 años en Colombia, luego que cayó Pablo Escobar. En realidad a él lo detienen un poquito antes y había salido hace algunos años y ahora murió, creo que fue el año pasado, si yo no me equivoco. Sí. Pero bueno, los sicarios de Pablo Escobar fueron entrenados en Colombia por soldados israelíes que contrató Pablo Escobar para instalar una modalidad de sicariato que tenía dos objetivos. Lo primero era tener una fuerza de choque propia, de soldados propios, para dirimir los conflictos entre criminales que tenía adentro del propio cártel de Medellín y hacia afuera del cártel de Medellín con otros cárteles, como el cártel de Cali o el cártel del Norte, etc. Y por otro lado, para liberar la guerra contra el Estado, que abiertamente él tuvo, sí, claro, matando jueces, periodistas, candidatos a presidentes, sí, volando aviones comerciales, y matando policías, donde él pagaba a estos sicarios determinada suma en función del grado que esos policías o militares tuvieran. A mayor grado, mayor paga. Y esos sicarios, bueno, ahí como que se popularizó o se supo más, y probablemente las películas de Netflix que han inundado, sobre todo en los últimos 8 o 10 años, sí, la cinematografía, volvieron a popularizar ya a más escala. En Colombia lo tenían bastante claro que existían los sicarios, pero esta figura del sicariato. Pero en realidad en el Uruguay el sicariato no es un fenómeno que esté encapsulado en el narcotráfico. No, de eso ni que hablar, que en tu libro, mencionás casos que vienen de distintos orígenes, si se quiere, ¿no? No necesariamente el narcotráfico, donde quizá es donde nosotros lo localizamos, me parece, sin entender mucho, sin conocer. ¿Vos tenías un prejuicio del sicario antes de hacer este libro? Es decir, los sicarios son hombres de esta edad, de este contexto socioeconómico, que matan por dinero, por droga, por prestigio, como planteás. ¿Tenías ese prejuicio? Mirá, la verdad que no, pero por la práctica. Ya venías trabajando un poco en... Claro, no lo tenía porque conocía... yo trabajé durante 10 años en el Ministerio del Interior. Mi trabajo consistía en dirigir una unidad que manejaba información sensible sobre casos críticos. Y esa información la obtenía de informantes que a veces no querían ir a declarar y necesitaban un lugar seguro para poder hablar y confianza. Y para eso hay que manejar mucha capacidad de generarle confianza a una persona que es un testigo de un homicidio, por ejemplo, y tiene mucho miedo de declarar. Claro. Y bueno, el hecho de poder tener testigos protegidos, que era parte del trabajo que nosotros hacíamos, me llevó a conocer muchas historias de primera mano críticas, de casos muy críticos. Y ahí empecé a observar algunos fenómenos de casos de sicariato, algunos que se llegaron a concretar y otros que fueron frustrados, es decir, de que fueron contratados pero erraron, que no entraban en la lógica común y corriente de este formato del ajuste de cuentas, como se le dijo en algún momento, que es un término equivocado desde mi punto de vista.
el concepto en todo caso ahí es la resolución de conflictos entre criminales. A veces no hay ninguna cuenta a pagar en esa lógica. Sí, no hay un abaco. A veces es marcar territorio. Es marcar territorio, es simplemente ejercer poder simbólico, de decir, bueno, acá mando yo. Sí, actos políticos en definitiva, sí. Los mismos que tú decís de Escobar, a menor escala. Pero... Claro, y a veces son temas totalmente personales, que uno en una fiesta estuvo mirando a la novia de uno de los capos, que capaz que no sabía que era, y termina mal por eso, en serio. Ha pasado en los bailes, en algunos bailes. ¿Sí? Sí, pasó. De ese tipo. ¿Por qué? Porque cuando se hace verosímil la posibilidad de matar con gatillo fácil, la resolución del conflicto es rápida. Es decir, bueno, antes capaz que se tomaban a golpe de puño en la puerta de un tablado, hoy te pego un tiro. Claro. Entonces, en relación a tu pregunta, bueno, yo tenía esa práctica, por así decirlo, que me había ayudado ya a ver el fenómeno con más globalidad, pero además yo trabajé muchísimos años, desde la década del 90, en la periferia de Montevideo. En el primer lugar, estando en la universidad, el primer lugar donde estuve trabajando fue en el 40 Semanas. Y conozco los pasajes de los Palomares desde el año 92. Conozco el Cerro Norte desde el año 94. Y podría, barrio por barrio, de esos que son complejos y de los cuales mucha gente habla y no conoce, y nunca fue y no sabe llegar, y menos sabe irse si lo instalan en el barrio con los ojos cerrados, ¿no? Y lo llevan ahí y le dicen, bueno, ahora ¿para dónde arrancás? Claro. Y entonces eso te lleva a tener una idea de que el fenómeno criminal es bastante más complejo que la caricatura de que hay buenos y malos, y que hay gente que no tiene otra opción. Yo no creo en ese relato, nunca lo creí. Es súper complejo, bueno. Pero esto que planteas de hay buenos y malos o la caricatura, me gusta porque viste que es algo que pasa y solo como comentario el pasar, pero creo que es como estamos viendo las cosas en general, ¿viste? Creo que el crimen o el narcotráfico, vamos a hablar de la inseguridad, palabra bastardeada por ahí, pero, ¿viste? De hablar de temas súper binarios, de esto sí, esto no. Desde la pandemia que hablamos de cuarentena obligatoria, sino como si los grandes conflictos o el tejido social, ¿viste? Se solucionara con cuestiones tan binarias. Cuando vos hablás, como vos decís, de cuestiones súper complejas, de entretejidos de poder, de gente que tiene la facilidad de marcar dominancia, porque la ausencia de, no sé, de políticas públicas, puedes llevarlo donde quieras, pero digo, hay tanta tela para cortar que, viste, cuando se habla de eso, yo me imagino vos que estuviste mucho en el campo de juego, por supuesto que estás más en conocimiento. Y uno aprende a ver no solamente los grises, sino los colores, la variedad de colores que tiene la realidad. Sí, la paleta. No es solamente, es muy multicolor, no es blanco y negro, ni tampoco blanco y negro y una zona de grises. No, hay mucha diferencia. Hay de todo. Porque en relación al crimen también, nosotros en el Uruguay tendemos o hemos tendido a dar una discusión que creo que muy equivocada, partiendo de la base que quien está en el servicio público, si no hace es porque no quiere, o porque es cómplice de los delincuentes, ¿no? Y entonces de ahí surge el otro discurso de, bueno, no, acá hay que defender a unos y a otros no. Y en realidad no, es una manera equivocada, porque, a ver, el delito no es algo nuevo en la sociedad. Por algo hay un mandamiento que dice no robarás. No, está claro. ¿No? Y otro dice claro, no matarás. Entonces, ni tiene que ver con la sociedad actual, ni tiene que ver con el capitalismo, ni el delito se va a terminar con el capitalismo. Hubo delito en la Edad Media, hubo delito... con todos los sistemas. Entonces... es lo que te decía hoy, señalar a uno, decir... Y hay partes que son de la condición humana. Por supuesto. Hay temas que son de la condición humana donde hay elementos sociales que te pueden determinar en
en algún momento una trayectoria de vida, pero tampoco explican, porque no es cierto que todos los delincuentes son gente que pasó pena económica. No, olvídate. Ni que la pena económica de alguna manera te conduce a que termine siendo un pibe chorro. Como tampoco el haber estudiado en el British y haber sido banquero, no te hace como menos. fue Peirano, te hace que ineluctablemente seas un ladrón. Pero... y él fue un ladrón, y hay otros que también fueron ladrones, y entonces uno mira, y en el caso de los sicarios es igual. Es lo mismo. En el libro uno va a ver la pluralidad de personas que se involucran en el sicariato y que al principio puede sorprender. Por eso yo creo que el libro generó como un impacto inicial de como descolocar a mucha gente, decir, yo en el libro ¿qué buscaba? Buscaba la historia del narcotráfico que veía en Netflix. La serie El Marginal la querías ver escrita, ¿verdad? Exactamente. Y te encontrás de todo. Te encontrás con que hay de todo. Hay también gente vinculada al narcotráfico, hay gente que no sabe leer y escribir, pero hay gente con maestrías en educación y que con 40 años no tenía ningún vínculo con la delincuencia. Hay gente increíble que toma decisiones de matar a un hermano, a una pareja, a una familia. Gustavo, increíble. Tengo una preguntita sobre ese tema. ¿Viste? ¿Es un mensaje que vos querías dar con el libro o te lo encontraste? Porque, a ver, vos en tu calidad de sociólogo no deja de ser esto una suerte de tesis, ¿no? O de laburo, de investigación, que después plasmás en el caso a caso. Pero vos decías que quiero contarle a la gente, gente buena, gente mala y en todos lados, por hablar de esta binarización, es decir, gente que toma estas decisiones hay en todos lados, porque como bien decís, no se condice con un contexto, ¿viste? Socioeconómico, ¿viste? O te encontraste con eso, dijiste, bueno, voy a buscar estas historias y te diste cuenta, hay de todo. La práctica y el trabajo profesional mío, incluso previo al Ministerio del Interior, me había hecho conocer muchas facetas de la sociedad. Yo ando por un barrio privado sin problema, conozco, sé moverme ahí, he trabajado en el exterior, estudié en 3 universidades distintas, pero ando por los pasajes de los Palomares también, y conozco, y no me pierdo. Entonces eso te lleva a tener una visión más aplomada también, más multicolor en ese sentido de reconocer la variedad. Multicolor No, pero a ver, tampoco nos eliminemos la posibilidad de las palabras. Yo no me peleo con las palabras. No, tranqui. Más variedad de reconocer que esto que así como en la naturaleza no hay un solo verde. Claro. ¿No? Hay tonalidad. Uno mira y dice, el verde, los verdes en la naturaleza o en un jardín son muy variados. Hay distintos tonos, hay un montón. Hay un montón. Entonces, en la naturaleza humana también. No es que hay un montón de verde, hay un montón de colores, hay un montón de variantes, un montón de alternativas. Y hay un montón de historias, algunas increíbles. El libro lo que intenta es reflejar las primeras 6 historias de un conjunto que yo recogí, alrededor de unas 18, pero que no entraban todas en un libro, porque si no iba a ser una enciclopedia. Está la chance de hacer tomos, si marcha bien el libro. Bueno, puede estar. Viste que la serie siempre... La segunda temporada. Sí, aunque dicen que siempre las segundas partes nunca son buenas, ¿no? También dicen. Pero también dice que no hay 2 sin 3. Es verdad. Por algo hiciste 6. 6 por 3 es 18. Claro, sí. Entonces, ahí hay... lo que hay es una variedad de casos seleccionados que me parecía que reflejaban en esta primera instancia, sobre todo por si el libro iba a ser uno solo, y era un solo aporte, de que ya en ese libro quedara un poco planteada la variedad de situaciones en las cuales está vinculado el sicariato. Y que particularmente una de las cosas que yo me interesó señalar en esto es que el fenómeno del sicariato
por eso hago parte de esta historia de los romanos, etcétera, etcétera. A mí me encanta, me parecía muy... Del vínculo que en realidad, a ver, nosotros como país tenemos una idea de que nunca ha pasado nada, pero nosotros tuvimos un magnicidio en Uruguay. El primer presidente asesinado y el único presidente asesinado en el Uruguay lo asesinó un sicario, que fue Guillermo Borda, 1897. La esencia misma, el origen. Entonces, digo, para los que pensamos que en el Uruguay no pasaba nada. En el hecho, Uruguay hubo una guerra civil en el 1904 y la excepcionalidad del Uruguay es que en el 1907 los que estaban peleando la guerra se sentaron en el Parlamento. Claro. Eso habla bien del Uruguay también. Vemos todas las caras. Claro. Está bueno lo que decís porque siempre se habló del sicariato como algo que quizá pasaba en zonas más inestables de Latinoamérica, o lo que entendemos por inestables, y va a llegar, ¿no? Claro. Se hablaba de un día va a llegar. Y acá llegó matando a un presidente. Acá no es que llegó, acá nacimos con. Claro. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento no se les llamaba sicarios, se les llamaba pistoleros. Contratados. Era un pistolero contratado, era un cowboy. ¿Qué eran los cowboys? Y sí. Eran asesinos a sueldo. Los piratas eran chorros a sueldo. Si y querés, también, y ¿no? sí, y bueno. Francis Drake. Pero y sí, algunos a sueldo del imperio. Por eso, ¿no? No, por ejemplo, los británicos armaron una flota de piratas para robar Claro. El oro. Y entonces, a cambio, bueno, los conquistadores de América, muchos fueron presos que los liberaron con la condición de que se embarcaran a descubrir algo que nadie sabía si estaba del otro lado. Claro. Y entre estar preso y subirse al barco con Colón, bueno, me subo y capaz que juego y yo qué sé. Australia, ¿no? Que era la cárcel. A ver, bueno, está entonces, bueno lo que planteas de que no es de ahora. No es de ahora. Eso es lo importante. Y que se hablaba de esto como el día que venga. Claro. Y el día que venga relacionado a... Y el día que venga estuvo en el siglo XVIII. Exacto, esto empezó... o en el siglo XIX, perdón. De todas maneras, es cierto, sí es cierto, que en el año 2002, con el ingreso de la pasta base al Uruguay, fruto de, bueno, todavía un poco largo, no tuvo que ver solamente con la crisis del 2002, sino tuvo que ver con la forma en cómo se empezó a reprimir los cultivos de cocaína en Colombia y todo un plan que hubo de represión en Colombia por parte de Estados Unidos y de la guerra que hubo contra los cárteles en Colombia. Ellos nunca habían explorado las rutas de bajar hasta el sur con la cocaína para que fuera Europa o que fuera Estados Unidos, sino que iba derecho, o sea, sí. Cruzaba, estaban en Colombia, pasaban a Panamá y estaban cerquita. Estábamos cerquita, claro. Parte de la lógica de los narcos es así que se ve en las películas, que algunos tenían algunas islas ahí en el Caribe, sí, claro. Las utilizaban de puerto ahí, de aeropuerto o puerto, bueno, y el propio Pablo Escobar llegó a tener submarino. Submarino. Sí, pasaba la droga por submarino. Después, bueno, vino el Plan Colombia, la represión ahí, y eso alteró las rutas. Eso generó una lógica de que los países del sur empezaron a ser lugares de acopio, y en la medida que fueron lugares de acopio fueron lugares de tránsito, pero también se instaló la pasta base de la cocaína como forma de pago, y eso resultó ser un gran negocio. Al principio se pensaba que la pasta base mataba, y que mataba rápidamente, ¿no? Yo trabajaba en un programa vinculado a la reducción de riesgos y daños en el tema de drogas en esa época, y empezamos a ver la gente que empezaba a consumir esa droga, que era como el consumo, fue la alternativa al consumo del cemento, al soplar cemento en bolsita, o al inhalar. La degradación era increíble, ¿no? Decía, bueno, en 1 año y medio esta gente se muere. Y resultó que el cuerpo humano es increíble, tiene una capacidad de reponerse, te deja muy afectado, pero no te mata, pero además es súper adictiva. Claro, lo que te deja es absolutamente dependiente. Pero dependiente, y además siendo una droga barata en principio, porque la cocaína era para las clases muy altas,
Sí, siempre fue una droga asociada a los costos. Esta es una droga que permitía un consumo capaz de 6, 7, 8, 10 dosis por día para las personas que estaban muy involucradas. Esa dinámica de la pasta base y del microtráfico, de la instalación del microtráfico en el Uruguay, léase las bocas de droga en cada barrio, que eso es un fenómeno que viene de la mano con la pasta base, porque es la droga popularizada. A ver, Gardel consumía cocaína. Está en los tangos y además está en mucha literatura. Sí. Los que robaron y se tirotearon en el edificio Liberaig, famoso, Plata Quemada, la película Plata Quemada, habían robado en Argentina un banco, vienen acá, consumían cocaína. Eran cocainómanos que resistieron tanto porque bancaron un tiroteo a pura cocaína. Aditivados. Totalmente. Entonces, lo que quiero decir es que la cocaína ya tenía un mercado, pero que era muy de élite. Muy de élite. La pasta base cambia la ecuación y vengo a los sicarios. ¿Por qué? Porque el tener un negocio con estructura barrial o territorial permanente de consumo lleva a tener esquemas de seguridad totalmente distintos. Y de ahí viene el sistema de control territorial, porque si yo tengo una cantidad de consumidores que están dando vuelta en determinado barrio y que son permanentes en un lugar, yo tengo que tener la capacidad de cobrarles a todos. Y ahí empieza el tema de la extorsión por si no pagás y el sicariato vinculado a esa práctica. Pero rápidamente el fenómeno del sicariato salta a otras esferas de la sociedad porque empieza a ser verosímil de que uno puede solucionar un problema de esa manera. Verosímil quiere decir que la gente empieza a aceptar o a reconocer que capaz que es una solución. Entonces en el libro nosotros tenemos en pleno Pocitos una pareja de profesionales, él arquitecto, ella contadora. De ese caso vamos a hablar, lo tengo anotado acá, porque mira, estamos a 3 cuadras de la estación de servicio donde paran los sicarios, acá arriba. Imagínate. Claro, porque el último intento fue acá. El último intento fue acá arriba. Exactamente. Ahora vamos un poco a eso. Y esa pareja, o digamos, ese arquitecto que tiene un problema con su esposa, se le ocurre que es posible solucionar, porque él tenía un amante, entonces ya se quedaba con la amante y se quedaba con los bienes y no había divorcio, de contratar un sicario para matar a alguien. Y busca y encuentra. Pero también una persona de 40 años, profesora de biología, muy relacionada en la ciudad de Rivera, era docente del centro de profesores, o sea, le daba clase a los futuros profesores, daba clase en un colegio privado y estaba estudiando una maestría en una universidad privada de educación. Todo eso, con 40 años, tienen un conflicto con sus cuñados. Ella lo tiene en realidad, no su esposo, pero ella sí tiene un conflicto con sus cuñados y resuelve matar a toda la familia. Mandar matar. Mandar matar, pero ella se encargó de estar en el día del homicidio, supervisarlo, y después, como los sicarios, contrató primero uno, después se dio cuenta por pruebas que hizo que probablemente no iba a poder solo, entonces le pide que traiga otro, y tampoco iba a poder con 2, y terminaron 3. Enroló a 3 sicarios en 15 días. Se armó un plantel de sicarios. Y no solamente eso, sino que los guió, le armó el plan de operaciones, y el día del asesinato de la familia, ella estuvo en la casa presenciando. Claro, ahí no vale la excusa ni siquiera de no quiero, entre comillas, ensuciarme. No. Y tercerizó eso. Ella quería estar en el lugar de la noticia. Ella lo tercerizó. Pero estuvo ahí, o sea. Pero además ayudó a matar a su cuñada. Y después había un niño pequeño en la casa que tenía 2 años y medio. Y los sicarios se negaron a matarlo porque dijeron... No, esto no, claro. Niño... Todos tenemos un límite. El niño no va a decir nada, o sea, no va a reconocer a nadie, no puede... Y lo terminó matando ella. ¿Ah? Así como está esto... Hay otras circunstancias
de casos donde, por ejemplo, ahí sí el narcotráfico opera y uno ve la mano dura del narcotráfico, que es el caso de un caso en Rivera, por ejemplo, de 3 personas que no pagaron un cargamento de 35 kilos de droga, de pasta base, que vino de Brasil. Y desde Brasil enviaron la gente del primer comando de la capital, que es un grupo mafioso, es un cártel que maneja las drogas y las armas, es el cártel número 1 en Brasil, controla los morros, controla la actividad en el puerto de Santos, que es el lugar clave hacia donde es el lugar clave desde donde se lleva gran parte de la droga que ingresa a Europa, pasa por el puerto de Santos. Y esta mafia tiene el control ahí. Mandaron a un soldado, como se define él, a matar a estas personas, a matarlas, no a cobrarles, a matarlas. No había una primera instancia, que No. es un clásico de las películas de primero el susto, la amenaza, No. veces hasta 1 o 2 amenazas con una cierta gradualidad. Ya ¿no? estaban sentenciados porque ¿Qué pasó ahí? parte de la lógica del sicariato, hay distintas modalidades de sicariato, pero hay una que tiene que ver con el marcar una escena con poder simbólico. Es decir, a un cártel no se le roba. Es una declaración de principio, es un acto político, lo que decíamos al principio. Conmigo no. Conmigo no, y esto es para que todos los que están mirando se enteren. Claro. De que aquí a fulano de tal, que es el que manda la droga para Rivera, se le paga. No, ellos quieren prensa, o sea, al contrario de lo que se dice siempre, ¿no? De gente que se esconde. No, que se sepa. Al contrario, yo quiero prensa de esto. Claro. Esto es como me decían los chingas a mí, que es un grupo mafioso ahí en Casaballe. Sí, claro. Me decían, si nosotros somos, que se note. Esa es la idea. Esa es la idea, que se note. ¿Que se note para qué? Para que los demás sepan, para que los demás me teman. Porque si saben de que yo mandé un sicario que vino desde Brasil y mató a estos 3, el próximo que encargue droga en esa boca va a pagar por adelantado igual. O sea, porque sabe que esto termina mal. Entonces, al concepto plata o plomo, sí, claro. Este hombre vino plomo. Y en realidad la plata no le importaba porque él no venía a cobrar. Pero ya lo daban descartado. Si en la escena había algo para robarse, él se robó lo que hubiera. Pero lo que estaban dando es una señal de que al jefe no se le roba y no se le toca el dinero. ¿Tá? Entonces, eso es muy importante. En ese plano, este tipo de sicariatos, hay otros casos de sicariato en el libro que refleja un poco esa característica, que es el caso del jefe de la Barra Brava de Peñarol. A eso quería llegar. Este caso, corregime, o por supuesto hasta donde puedas, vamos a respetar siempre el misterio del libro, o vayan al libro a sacarse todas las En dudas. Cualquier librería lo encuentran. Bien hablado. Historia de sicario, ya paso el aviso. Pase el aviso, no va a estar la foto, va a estar todo. Pero te decía, acá este mensaje era, porque siempre hablamos de necesito matar a esta víctima, ¿no? A Juan, a Pedro, a María. El caso del tema del fútbol, si mal no recuerdo, es alguien que lo que quiere es mandar un mensaje al voleo, ¿no? Al voleo. Era fungible lo que se dice la víctima. Me da igual quién sea. Sí, en realidad para él no era una, sino era la mayor cantidad de víctimas posibles. Todo lo que pueda hacer. Todo lo que pueda. La historia es el jefe de la Barra Brava de Peñarol, estando preso, le encarga a una persona que era parte de su banda, que vaya a la puerta del estadio el día del clásico que jugó Peñarol y Nacional por la final del campeonato uruguayo de diciembre del 2019. Correcto. Creo que el último clásico con público. Exactamente, fue el último clásico donde hubo gente, porque después, bueno, vino la pandemia y las cosas fueron cambiando. En ese clásico, Nacional, además de haber ganado, salió campeón.
Correcto. Y los hinchas festejaron, obviamente, festejaron en la cancha, festejaron en el estadio y después festejaron frente a la sede nacional. Y había una multitud de gente caminando por 8 de octubre. Sí, camino desde el estadio, si se quiere, hacia la sede. Porque en 18 de julio se había cortado el acceso para que no hubiera festejos en 18. Porque las últimas veces que había habido festejos habían roto vidrieras, sí, claro, etc. Entonces había un dispositivo de seguridad importante. Y este hombre llama a su sicario, le ofrece dinero y un poco de pasta base con el objetivo de aguarle la fiesta nacional. Ese era el objetivo. O ese era el motivo. El motivo era ese. El objetivo era dispararle a la mayor cantidad de hinchas en la puerta. Es más, él no quería que se jugara el partido porque estaba convencido que Peñarol iba a perder. ¿Su idea entonces era antes? Antes. Y él trató de convencer al sicario para que el sicario en la puerta del estadio disparara. El sicario quemarropa a alguien en la puerta en plena entrada. En plena entrada, cuando estamos haciendo la fila ahí. Sí, ¿no? Sí, el cacheo famoso. Dispare. Tirar ahí. El problema es de que el sicario no se animó. Bien. Porque realmente sacó la cuenta y dijo, acá hay 3 anillos de seguridad. ¿Cómo salgo? A plena luz del día, ¿cómo salgo? Claro. No. Realmente no es tan sencillo. Llegar a la puerta de la Colombes, disparar, vaciar un cargador, que era la orden que tenía, y salir corriendo, no es tan sencillo. Alguien te va a agarrar, porque hay mucha gente en el momento de la entrada. Totalmente. ¿No? El estadio estaba lleno. Por lo tanto, él lo que decidió fue esperar que terminara el partido. Cuando sale la hinchada de Nacional, él se mete dentro de la hinchada nacional y va junto con su pareja, que a su vez es la hija de un narcotraficante muy conocido de Cerro Norte, que está preso hoy junto con su hermano. Y lo que van haciendo es ver el momento donde tenían una mejor situación para poder disparar y huir. Y ese momento lo encuentran a la altura de 8 de octubre y Presidente Berro. Correcto, sí. Donde esto quedó registrado en las cámaras de televisión. En realidad no quedó registrado en las cámaras de televisión, quedó registrado en las cámaras de videovigilancia y a través de la televisión. Sí, se ven los destellos. Se ven los destellos del momento en que hay 2 personas que ingresan por Presidente Berro, se vuelven sobre sus pasos, saca un arma a uno de ellos y dispara en 4 segundos 7 tiros. Vació el arma. Cumplió la orden de vaciar el cargador. Exactamente. Y el objetivo era disparar a la multitud y matar la mayor cantidad de gente posible. No había una persona a la cual querían matar. Contrario de el general o de lo que nosotros creemos que es la historia de sicariato o encomendar un sicariato. Claro, ¿no? porque acá yo tengo un problema con tal. Claro, acá todos eran nacional. Claro. Ese era el concepto. Todos los que estaban ahí eran nacional. Eran del otro equipo. Y entonces valía cualquiera. Lo que había que hacer era matar gallinas. Esa fue la orden que le dio. Tú hablaste con toda esta gente. Porque sí. No sé si lo llegamos a decir y creo que es... el libro se basa en conversaciones. ¿Cuántas horas? Son 45 horas que tiene este libro de grabaciones, de entrevistas así mano a mano como estamos acá, en torno a una mesa, con los sicarios, ejecutores y también con los autores intelectuales. ¿Para qué? Para poder conocer en profundidad lo que piensan, no para destacarlos, sino para poder comprender cómo hay gente que está dispuesta a matar por precio y cómo hay gente que da ese salto. Hasta acá la primera parte, el corte es aleatorio, es una selección personal mía. A partir de esta segunda parte vamos a hablar del sicariato en Uruguay. Ahora sí, vamos a entrarnos en detalles de las historias de los sicarios del libro de Gustavo. No se lo pierdan a partir del lunes a las 19:30 horas en su plataforma de confianza.